Que el Señor le bendiga a usted, televidente. Dios bendiga a todos los que nos ven y nos oyen también a través de las plataformas de Facebook, de YouTube y de todas las páginas que retransmiten la señal de esta congregación. Dios les bendiga a todos. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido de Guatemala. Alabado sea Dios. Y aquí estamos esta noche de nuevo rindiendo culto al único que merece la gloria. Al único, por los siglos de los siglos de los siglos. A su nombre. Que el Señor le bendiga. Hay una palabra para su alma. No se cambie de sintonía. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. Bendito sea Dios para siempre. Y lo hacemos en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 12. Va usted compartiendo su Biblia con la persona que está cerca de usted, que no tiene dónde leer. Alabando al Señor todos, hermanos. Estamos en culto, ¿verdad? A ver, todos los que están vivos dan un gloria a Dios grande. A su nombre. Amén. Capítulo 12, versículo 24 y 25. Primer libro del profeta Samuel. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverares en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. ¿Cuántos anhelan que Dios les hable en esta ocasión? Gloria al Señor. Hay una palabra para su alma, para su vida, para su corazón. Glorificado sea el Señor. Quiero hablarles acerca del tema: para servir a Dios se requiere de una genuina voluntad. A ver, ¿se lo grabaron? Para servir a Dios se requiere de una genuina voluntad. Bendito sea Dios. Sin perder el lugar donde ya leímos, les voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 7. Glorificado sea Dios. Dice esta palabra: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Vamos a hablar de esa voluntad. Voluntad se define como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se debe de hacer o no hacer. El ser humano fue creado por Dios
con una total libertad para escoger. Fue hecho y creado, formado con una libre voluntad. Libre albedrío es libre voluntad, que significa libertad individual. La persona fue dotada de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento. Y cada persona puede escoger lo que quiere, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Definitivamente, el pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace. Y toda persona que tiene un cerebro, una inteligencia y que es normal. No vamos a hablar de los que no son normales, porque padecen una enfermedad cerebral, etcétera, y son tratados en una forma especial. De hecho, se le llama a esas personas una condición especial, y así es. Carecen de la inteligencia, del entendimiento y carecen de la sabiduría. El Señor nos ha formado con esa libre voluntad para escoger y para hacer lo que querramos hacer. Esta palabra del segundo versículo que leímos, no vaya a perder el primero. Es muy interesante, porque el Señor le dice a este hombre: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y es que todo el que hace bien, todo el que hace justicia, todo el que hace lo bueno, todo el que honra a Dios, será honrado por Él. La palabra dice: yo honro a los que me honran. Yo amo a los que me aman. Fui hallado de los que temprano me buscan. El Señor espera que el hombre tome la determinación, la decisión voluntaria para servirle. Nunca he visto que el Señor haya obligado a alguien ni a hacer lo bueno y mucho menos lo malo. Nunca he conocido a alguien que diga: Dios me obligó a servirle porque yo no quería. Más bien hay gente que le pone las culpas a sus propios padres y dicen: mi padre, mi madre me obliga a que yo sirva a Dios y yo no quiero. Otros dicen: yo no quiero servir, ni estar en una iglesia, ni vivir una vida recogida. Yo quiero ser libre y hacer lo que me dé la gana. Pero tengo el problema que mi esposa no me deja. Otro dice: tengo el problema que mi esposo no me deja. Pero quiero decirle que la vida cristiana no depende de un tercero ni de un segundo. Depende de usted y de mí. Un hogar más formado y más completo y con más posibilidades
y con más bendiciones que el Edén no se encontrará jamás en la tierra. Allí había de todo y principalmente la presencia de Dios. Pero Adán y su mujer echaron a perder las cosas por la desobediencia y su pecado, porque el Señor les dijo: el día que ustedes rompan la norma, la ley, lo que se les ha establecido, y coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto moriréis. Esa es una advertencia. Esa no es una sentencia. Es una advertencia. Pero una advertencia de un Dios que no cambia, que no es como el hombre, que un día dice una cosa y al otro día dice otra. El Dios Altísimo tiene una palabra firme: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esto que el Señor le dice a este hombre Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Está estampando el libre albedrío del ser humano, de la persona, del hombre, de la mujer, de toda criatura. Si hace bien, va a ser enaltecido. Si no hicieres bien, ¿usted nota eso? El pecado está a la puerta. Si no quiere hacer el bien, si quiere ser rebelde y hacer lo que le da la gana, el pecado está ahí. No tiene que ir a otro país a buscarlo, ni a otro departamento, ni a otra parte. Está a la puerta. Qué tremendo, ¿verdad? No quiere hacer bien, entonces el pecado está ahí. Con todo eso, a ti será tu deseo. Si quiere pecar, mantendrá ese deseo de pecar, de corromperse. Es triste que un alma se pierda por allá en una selva, se pierda por allá en un lugar apartado, inhóspito. Pero es más triste que un alma se pierda dentro de una iglesia. Que se corrompa dentro de un templo. Que se corrompa dentro de una congregación. Pero no lo podemos evitar. No hay ninguna congregación perfecta en la tierra. Tenemos que luchar por la perfección y aplicar la palabra y predicar la verdad. Y el que oye la verdad estará en la verdad y vivirá en la verdad. Pero a nadie se puede obligar. El que quiera hacer el mal lo puede hacer. El Señor dice: con todo esto, el pecado está a la puerta, y con todo eso a ti será tu deseo. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Y tú te enseñorearás de él. Si quiere, si no quiere pecar, si no quiere corromperse, tú podrás ser señor del pecado. Y sabe que cuando la persona es cabeza, tronco y extremidades, alma, cuerpo y espíritu
del Señor, la palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de él. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, aquel que sacrificó, que crucificó el pecado y que se hizo Señor de él. Usted y yo, por la gracia y por la misericordia de Dios, podemos enseñorearnos del pecado, ser señores del pecado. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, es señor del pecado. Le puede decir a la mentira, no quiero mentir. Le puede decir al odio, no quiero aborrecer a nadie. Le puede decir a la carne, no quiero adulterar, ni fornicar, ni emborrachar, ni prostituirse, ni de ninguna manera. Porque el pecado no se enseñoreará más de mí, sino que yo seré señor del pecado. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y eso es algo importantísimo, porque cada uno puede hacer lo que quiere y puede decidir hacer lo que quiere. Yo creo firmemente que un día seremos puestos los salvos ante el tribunal de Cristo para ser juzgadas nuestras obras, de qué manera las hicimos. Pero otros serán puestos ante el trono de Dios como un juicio eterno, que será el juicio de las naciones. Y cada uno responderá por sus hechos. La señal de estar perdido es que no aparezca en el libro de la vida. Esa es la señal. No apareció inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. No hay necesidad de ponerse a investigar por qué, ni por qué. Porque los libros serán abiertos ante los ojos de todos. Y allí entonces se va a dilucidar la voluntad del hombre. Cada uno hizo lo que quiso hacer. ¿Se le enseñó la palabra? Sí. ¿Se le enseñó el camino? Sí. ¿Decidió perderse? Sí. ¿Decidió ser del diablo? Sí. Pero también estará el otro grupo. ¿Decidió ser salvo? Sí. ¿Decidió obedecer la palabra? Sí. ¿Decidió servir a Dios de voluntad y con voluntad y de corazón? Sí. Porque cada uno tiene esa facultad, ese privilegio y ese derecho con el cual fuimos creados, con ese libre albedrío, esa libre voluntad. Alabado sea el Señor. El Señor le habla al pueblo a través del profeta Samuel y le habla de la forma que debían servirle. Ya este hombre era un anciano
y estaba siendo sustituido. Ya el pueblo había pedido un rey. Y todos estaban allí pendientes qué les iba a decir Samuel. Y él les dice en el verso 23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. A Dios no se le puede servir de mentira, a medias tintas. Hay que servirle de verdad. Y hay que servirle con todo el corazón. ¿Por qué? Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Yo no sé si alguno de ustedes ha considerado cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Y como ha encontrado que lo que Dios ha hecho por usted es tan pequeño, pues así de pequeña es su voluntad para servirle a Él. Así de pequeña es su alabanza. Así de pequeño es el gozo. Así de pequeño es el servicio que usted hace para Él. Pero cuando yo entiendo lo grande y lo mucho que Dios ha hecho por mí, tengo un compromiso tremendamente grande. Porque cosas grandes ha hecho Dios con mi vida. Cosas grandes que nadie pudo hacer, Él las hizo, las hace y las seguirá haciendo. Entonces mi servicio no puede ser pequeño, ni a medias tintas. Tiene que ser de corazón y con voluntad, reconociendo las grandes cosas que ha hecho por mí. Alabado su nombre. Y les da una palabra de sentencia: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y el que estaba hablándoles era un profeta y estaba profetizando la caída de ese rey y la caída del pueblo. Bendito sea Dios. Y fue terrible el tiempo del reinado de este hombre, Saúl. Fue terrible. Terrible en muchos aspectos. Pero la advertencia estaba dada. Gloria al Señor. La palabra, hablando de mi Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, verso 38, dice lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Descendí, dice el Señor, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y todos sabemos que el Señor hizo la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es. No lo podemos confundir con nadie más. Él es. Y Él quiere que nosotros sirvamos a Él
con libre voluntad. Hay unos versículos muy importantes que la palabra nos habla. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 11, glorificado sea el Señor. Sea Dios bendito por siempre. Aquí dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al Señor hay que servirle con fervor, con ánimo voluntario, ser fervientes en espíritu. El servicio a Dios, la carne siempre se nos opondrá, siempre será el estorbo nuestro. Pablo dijo en una ocasión: quisiera estar en la presencia de Dios, pero me es necesario estar en este cuerpo por otro tiempo o por un tiempo, porque el cuerpo, este cuerpo nos separa de la presencia de Dios, nos separa. La carne se opone a todo lo que se llama Dios. No sé cuántos de ustedes vinieron casi empujados por ustedes mismos a este culto. Se lo aseguro. Y le aseguro también que antes de salir para acá, usted estando sano, le empezó a doler un oído, una muela, el riñón que nunca le duele, el hígado que lo tiene sano, las piernas, los brazos, los huesos. Algunos oyeron la voz de la carne y se quedaron en la casa. Porque la idea de Satanás es que usted siempre se quede en su casa. Al diablo no le interesa que usted diga que se quedó en la casa y que allá va a orar.